Hay victoria, hay palabra, hay revelación. Y de Victory sale, hermanos, para todo el mundo. Amén. Llevando testimonio, llevando la bendición de Dios. Y hermano, esto lo hace el Señor, solamente el Espíritu Santo de Dios. Dios nos dice así en su palabra. El Espíritu Santo es como el viento, que no sabemos cómo sopla ni a dónde va, pero realmente el Espíritu Santo de Dios hace cosas sorprendentes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo obra con gran y abundante poder, ¿no? Y Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas. Para Él el mundo es muy pequeño, muy pequeñito. Para nosotros es demasiado grande. Las distancias son inmensas. Pero para el Espíritu Santo, hermanos, lo mismo es un día que 1000 años y 1000 años como un día, pero también podemos decir lo mismo de la distancia, ¿no? Así que Dios nos puede llevar lejos, 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 si nosotros nos entregamos a Él. Vamos a leer la palabra de Dios y estamos activando la mente de Cristo, porque la palabra de Dios lo dice y nosotros lo creemos. Amén. Dice 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una de las revelaciones más grandes que usted va a tener sobre la faz de la tierra. Amén. Que usted lo crea es otra cosa, ¿cierto? ¿Usted lo cree? Amén. ¿A través de qué? A través del Santo Espíritu de Dios, que va a darle la capacidad para poder tomar esto, ¿no es cierto? Y su mente es su capacidad de poder evaluar, de pensar, de sentir, de imaginar, ¿no? La mente es un concepto, sí, bastante abstracto, podemos decir, ¿no es cierto? Es una capacidad innata del ser humano de poder hacer cosas realmente tan sorprendentes como el hecho de estar conscientes, ¿no es cierto?, de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Por eso es tan profundo el tema de la mente, ¿no? El tema de la mente, yo digo, eso con una capacidad, para decirle de alguna manera. Pero es ahí donde la ciencia, por ahí, digamos, donde se impacta, ¿no? Porque involucra, evidentemente, ¿no es cierto?, las cosas espirituales. Involucra, por supuesto, el cerebro, ¿no? El cerebro. Entonces, sabe que es muy importante que usted entienda, bueno, podemos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿a dónde está la mente? ¿En qué lugar usted tiene la mente? Podemos decir en el cerebro, ¿no es cierto? Pero no se puede explicar. Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces sabe que los científicos sí pueden declarar categóricamente que el objeto más extraordinario, sofisticado y misterioso, podemos decir, ¿no?, porque no entienden todas las cosas, no es una galaxia, no es un agujero negro ahí en el espacio interestelar o millones en el cielo. Dice que hay espacio negro, hay agujeros negros que devoran materia y que nunca más sale de ese lugar, ¿no? Tampoco son las estrellas de neutrones, ¿no es cierto?, misteriosas formaciones que estudian los científicos. El objeto más extraordinario, más sofisticado, más complejo del universo es el cerebro humano, mucho más allá de cualquier galaxia. El cerebro humano consta de 86.000 millones de células llamadas neuronas, las cuales tienen conexiones que se llaman sinapsis.
Las conexiones son sinapsis, o sea, son contactos químicos y también eléctricos, que realmente son miles de cada una de las neuronas, de cada una de las células de su cerebro, salen y tienen la capacidad, cada celulita de esa, de hacer miles de conexiones, de tal manera que se piensa que las conexiones son 100 billones de conexiones posibles en el cerebro. Y eso realmente es algo extraordinario, es algo poderoso, es algo que no se puede medir. Pasan cosas, ¿no? Surgía una musiquita. Pero la verdad, ¿sabe qué? Una cosa, le repito, 100 billones de conexiones. Es una cosa inmedible. O sea, es la ciencia, digamos, ahí limitada para estudiar el cerebro. Y el psiquiatra, obviamente, que lo estudia, ¿no? En lo que puedan estudiar, en lo que puedan descubrir, ¿no es cierto? Y si bien es cierto que han avanzado en los tiempos, no pueden descubrir todo. Y la ciencia se queda sorprendida. Entonces el objeto más extraordinario, complejo, sofisticado, es el cerebro humano. Pero lo más impactante no es solamente los números, mucho más allá de los números que nos pueden impactar y decir, ¡qué extraordinario! Es la función que tiene el cerebro, de estar evaluando, adquiriendo información, procesando, hermano, o sea, alimentándose del entorno en forma constante, de que nosotros somos gestados en el vientre de nuestra madre. Y hasta que morimos, en realidad, las funciones son extraordinarias, porque podemos llamarle intelecto, pero son funciones cognitivas y son experiencias subjetivas que nos hacen aprender y nos hacen evaluar la información, nos hacen sacar conclusiones y hacer tomar decisiones. Y ahí es donde, en realidad, hermano, es muy difícil evaluar. Cuando murió Einstein, se supone uno de los hombres más inteligentes del mundo, se guardó el cerebro en un frasco para estudiar, a ver qué había ahí, qué había de tan extraordinario en Einstein. Amado, era un científico judío, tanto que algunos odian los judíos, hermano, los científicos más grandes. Aún el premio Nobel que tenemos, uno de los premios Nobel que tenemos, fue un bioquímico que se llamó Milstein. Era pariente de Einstein. No, bueno, por cómo termina él. Pero era judío, ¿está bien? Argentino, él, del cual tenemos realmente orgullo, ¿no es cierto?, de decir que, bueno, es uno de los premios Nobel argentinos. Pero ¿sabe una cosa? Va mucho más allá. ¿Sabe por qué? Porque hay una dimensión espiritual. En la mente hay una dimensión espiritual. La mente tiene, hermano, una capacidad misteriosa y espiritual. Por eso la ciencia llega hasta ahí y no puede comprender todo, porque no evalúa lo espiritual. La ciencia no quiere aceptar lo espiritual. Entonces nosotros que tenemos la capacidad de acercarnos a Dios a través del Santo Espíritu de Dios y podemos recibir el Espíritu Santo de Dios y su influencia en esa capacidad que nos ha dado de alimentar nuestra mente a través, hermanos, del Espíritu Santo, podemos realmente tener capacidad y recibir lo que decimos nosotros, dones sobrenaturales, que obviamente la ciencia no puede entender, ni tampoco tiene por ahí interés de hacerlo. Ese es el tema. Nosotros, en realidad, podemos vivir como creyentes verdaderos en Cristo Jesús, una dimensión extraordinaria que nos puede alimentar la mente. Y lo más extraordinario y que ningún sistema del universo tiene, y ahí está lo más maravilloso del cerebro humano, es que tiene conciencia de sí mismo.
Y no hay ningún objeto en el universo que tenga conciencia de sí mismo. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de darse cuenta que es un cerebro. Y si decimos que es el objeto más extraordinario y complejo del universo, el cerebro tiene la capacidad de saber que está en el universo, que está. Tiene la capacidad de tomar conciencia del espacio, del tiempo. Son átomos, son células que tienen conciencia de que son átomos. Y eso no existe de ninguna manera en el universo. Así que usted es una persona extraordinaria. Es una creación extraordinaria de Dios. Amén. Por eso tenemos que entender, y venimos acá, y no es para saber de ciencia, de cuántos millones de células tenemos, sino venimos a tomar esa dimensión espiritual de la vida, que no la podemos tal vez tomar en ningún otro lado. Venimos a aprender de la palabra del Señor. Y verdaderamente yo le digo, la mente se puede alimentar, y puede ser influida por cuestiones espirituales. Y ahí está la clave de la paz, de la felicidad, del progreso, del avance, de esa vida feliz que toda persona tiene el deseo de alcanzar. Amén. Yo creo que usted es una persona extraordinaria, porque Dios te ha creado extraordinario. Dese un aplauso a usted mismo. Amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gloria a Dios por nuestra vida. Gracias, Padre, por nosotros. Amén. Claro que sí. Usted tiene que aprender a bendecirse a sí mismo. Usted es un milagro andante. Usted es una creación maravillosa del Señor. Amén. Y su mente tiene que ser alimentada por las cosas del Señor, por la palabra de Dios. Por eso, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Entonces, ahí está el alimento espiritual. Ahí está, hermano, la dosis del alimento del ser interior, de la mente, podemos decir, ¿no es cierto? Y ahí está esa influencia maravillosa, esa comida espiritual que Dios nos quiere dar. Entonces, cuando decimos la mente de Cristo, es algo tan alto, tan sublime, tan extraordinario. Pero si lo dice, no sería algo inalcanzable. ¿Está bien? Podría ser algo alcanzable porque lo dice el Señor. Entonces, a través del Espíritu Santo, ahí está la clave. La clave es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no es cierto? Pero si la mente es de Cristo, esa mente sublime, perfecta, sana, santa, una mente llena de luz del cielo, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos hacer sino estudiar la vida de Jesús en sus palabras, en sus acciones, en sus decisiones, también en sus mandamientos? Porque si el Señor vino a decirnos, bueno, usted tiene mi mente, o sea, toda su palabra es para que nosotros vivamos esa realidad, para que tengamos los mismos pensamientos, que estemos allí conectados, sintonizados con la mente del Señor. Amén. Entonces, Él cuando nos habla porque nos ama. Él se comunica, hermano, porque quiere que nosotros seamos victoriosos y que nosotros podamos tener su mente, sus pensamientos, su manera de ver la vida y de ver toda la creación, que es eterna. La creación de Dios es eterna y Dios la cambia, la transformará como Él quiera, ¿no es cierto? Pero hay una palabra que quiero leerles esta noche porque hay una invitación que hace el Señor en forma general a todas las generaciones de seres humanos, ¿no? En capítulo 11 de Mateo,
28. Vamos a leer 28 porque dice, venid a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados. ¿Hay algún cansado, trabajado, cargado acá? Bueno, Jesús le dice, atención lo que le dice el Señor, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, esa imposición que el Señor quiere hacer sobre nosotros y aprended, esto es lo clave acá, aprended de mí, dice el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque si están trabajados, cargados, cansados, lo que necesitas es descanso, lo que necesitas es que tu alma, que tu mente descanse, que no estés atribulado, oprimido, perseguido, que no tengas cargas terribles que no puedas sobrellevar. Entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo creo que podemos analizarlo así, esto, ¿cierto? O sea, él tenía también un yugo que llevar. Si él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, entonces él creo que también llevaba acá sobre la tierra. Acá sobre la tierra, hermanos, hay un sistema de maldición que ha traído la rebelión, que ha traído carga, yugo satánico, opresivo, destructivo, enfermante. Entonces, Jesús también tuvo que llevar ese yugo, esa carga, ¿no es cierto? Él sabe, Él conoce, por eso se hizo hombre, para identificarse con nosotros, y también llevar nuestras cargas, nuestros pecados, la raíz de toda nuestra angustia, ¿no es cierto? Pero acá dice algo muy interesante de su persona, de su mente, de su manera de ser. Atención, aprended de mí, porque yo soy manso y ¿cómo era Jesús? Humilde de corazón. ¿Y por casa cómo andamos? Si Jesús era manso y humilde de corazón, deberíamos nosotros también, si queremos tener su mente era mansa y humilde. Y si nosotros realmente decimos, qué bárbaro, ¿y eso qué significa? Significa, hermanos, que Él, al ser manso, la consecuencia de la mansedumbre, es una persona que obedece. O sea, Él obedecía al Padre. No tenía rebeldía, no tenía testarudez, no tenía esa gana de siempre andar con contienda, con pelea, de buscarle siempre lo negativo a la vida, a las cosas, a las circunstancias. No se peleaba con la vida, ni con la gente tampoco. Era manso. Amén. Y además era humilde. La palabra humilde viene de humus, que significa tierra, la persona que está dispuesta a inclinarse delante de Dios en humildad. O sea, no era una persona que tenía que ser de alguna manera perseguida por Dios para que obedezca, para que pueda someterse a la palabra del Padre. Acuérdense que Jesús estaba en contacto permanente con el Padre. Acuérdense que Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, de servidor, pero siervo. O sea que realmente estaba sometido a Dios, el Padre. Por eso necesitó el Espíritu Santo. Se hizo verdaderamente hombre como nosotros, que estamos limitados al cuerpo y necesitamos recibir la palabra de orientación, la presencia del Espíritu Santo de Dios y también los mensajeros, ángeles, espíritus ministradores, dice la Biblia, que son los ángeles mensajeros del Señor. Claro que sí, los necesitamos. Necesitamos saber qué sucede en el mundo espiritual. Pero sobre todas las cosas necesitamos la palabra de Dios en nosotros. ¿Para qué? No se aparte este libro de Milei, decía. No de Milei el presidente, sino
de la ley de Dios, ¿está bien? Decía, para que todo te vaya bien, para que todo te vaya bien, meditarás en este libro de día y de noche. Amén. Es muy importante, amado, que usted lo entienda. La palabra de Dios ha venido para que nosotros podamos obedecer, que seamos mansos, humildes, que nuestra mente no esté llena de conflictos, hermano, de rebeldía, de caos, de ese no querer recibir ningún consejo, de resistir a toda directiva, a todo mandamiento de Dios, ¿no es cierto?, a toda directiva del Padre. O sea, esa mente de caos no llevará nunca a nada bueno. Te llevará a un yugo pesado, a una carga insoportable, porque por eso decía el Señor Jesucristo, mi carga es fácil y ligera, y el yugo es algo que se puede llevar, ¿está bien? Algo que se puede llevar. Entonces, esa es la capacidad que nos da el Señor. Pero sí que nos pide que nosotros tengamos realmente el mismo pensamiento, que lo imitemos a Él, que seamos mansos y que seamos humildes. Amén. Porque muchas veces queremos recibir de Dios, pero hermano, somos muy orgullosos o muy rebeldes o muy vanidosos, y lo que menos hay en nuestro corazón es humildad. Entonces no podemos tener la mente de Cristo así. No podemos tener la mente de Cristo. Tengamos realmente ese entendimiento de quién era Cristo, de qué personalidad tenía, de qué pensamiento. Porque si yo, estoy actuando distinto de lo que Él actuaba, evidentemente mis pensamientos están lejos de Él, ¿no es cierto? Entonces, en esta noche quiero hablarles del poder de la obediencia, porque realmente, les repito, la mansedumbre y la humildad le va a llevar a la obediencia de la palabra de Dios fundamentalmente. Amén. Hay poder en la obediencia. Hay un poder multiplicativo en la obediencia. Usted sabe que la persona por ahí tiene miedo de obedecer a Dios, porque tiene miedo de perder. Y amado, no es así. Obedece a Dios y vas a ganar. Y eso es una obra diabólica, ese temor, esa duda, esa incredulidad que le pone Satanás en la mente de las personas para que no obedezcan. Obedecen parcialmente porque tienen miedo de perder. Y sabe una cosa, tiene que usted ver la dimensión de la multiplicación de lo que Dios te está pidiendo. Porque cuando Dios te está pidiendo, hermano, no se va a contradecir. Él dice que vino a que nosotros seamos más que vencedores. Y no te va a dar un mandamiento, no te va a guiar la palabra para que seas derrotado, oprimido, para que estés perdiendo, seas un perdedor. No, Él te quiere poner arriba. Como decía la pastora el domingo, ¿no es cierto? Te quiere poner arriba y no debajo. Amén. Claro, pero es importante realmente que usted lo crea y usted obedezca la palabra. Por ejemplo, Abraham le pidió a Dios que deje su tierra. Él vivía en Ur de los Caldeos, allí en la Mesopotamia, ¿no es cierto? En Irak, Irán, lo que es ahora, póngale, ¿no es cierto? Por ahí vivía el hombre. Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Yo te mostraré una tierra realmente, ¿no es cierto?, a donde iba. Él ni conocía nada, ni conocía a nadie. Y ¿sabe una cosa? Le dio una promesa, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande. Ahora, si vos dejás esta gente, yo te voy a dar mucha más gente. Si vos dejas tu parentela, yo te voy a dar mucho más pariente. Si vos dejas tu familia, yo te voy a dar mucha más familia. Y serás bendición. Dice, engrandeceré tu nombre, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Porque en aquella época, en la época muy antigua,
vivían en clanes, en familias muy grandes. ¿Sabe por qué? Para protección. Era algo natural, amado. No había muchas leyes. No estaba la policía para cuidar la ley, para implementar la ley y la ciudadanía. ¿Está bien? O sea, los clanes se autoprotegían. Pero dice, obedeceme, Abraham, obedeceme, deja tu tierra, tu parentela, y sabe una cosa, yo te voy a proteger. A los que te bendigan voy a bendecir, a los que te maldigan voy a maldecir. Te voy a proteger, Abraham, te voy a bendecir. Y dice, dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obedece a Abraham y después vas a ver que no solamente vas a tener una familia y una descendencia numerosa, sino que vas a ser bendición para toda la familia de la tierra. La obediencia trae un poderoso efecto multiplicador. Porque si él no hubiera obedecido, amado, no estaríamos nosotros hablando de él en este momento. Obedece y las cosas sobrenaturales van a pasar. Confía en el Señor, en su palabra. Sé manso y humilde cuando la palabra de Dios viene a tu corazón. Obedece porque Dios tiene planes buenos, multiplicativos para vos. Dios va a hacer cosas grandes, extraordinarias. Tu descendencia, Abraham, va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y así fue, amado, así fue y así será. Y cuando dejes la tierra, deja tu tierra y tu parentela. Cuando dejes la tierra, yo te voy a dar una tierra para que vos poseas. Yo te voy a dar la prosperidad necesaria para comprar tierra. No te preocupes, hermano. ¿Sabe una cosa? Además le prometió que iba a dar no solamente a él la tierra de Canaán, sino a toda su descendencia por siempre, por siempre, por siempre. Y ahí lo tenemos a Israel. Esa es la tierra que Dios le dio. ¿Usted lo cree? Porque ese es un cumplimiento. Israel es el reflejo de que la obediencia vale la pena. Israel y la protección, hermano, que Dios le da a Israel es algo sobrenatural. Porque es un minúsculo país de 10 millones de habitantes, que tiene el tamaño de Misiones, que tiene como 50 países musulmanes que se lo quieren destruir, que no quieren hacer la paz con Israel, lo quieren destruir. Pero ¿sabe quién lo sostiene? La promesa que le dio Dios a un hombre que obedeció el mandato del Señor. La promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham, que se atrevió a confiar en Dios. Abraham le obedeció y la bendición es eterna. La bendición es eterna. No lo veo muy convencido. No lo veo convencido para obedecer. Usted no puede tener la mente de Cristo si es un desobediente, amado. O si obedece algo nomás. Deja tu tierra, deja tu parentela. Agarró y dejó la tierra y se llevó todos los parientes. Bueno, algo se llevó, ¿no es cierto? Bueno, su sobrino a lo mejor se le coló. Lot dice que se le coló. Fue para problemas. Está bien, por algo Dios le decía. Por algo Dios le decía. ¿Está bien? Su padre murió por el camino, que era muy anciano, evidentemente. Pero el fenómeno de los clanes en el Medio Oriente es muy importante, ¿no? Habrá sido difícil abandonar un clan, ¿no es cierto?, familiar de tantos y tantos, tal vez cientos de años. Vaya a saber cómo habrá sido la historia de la familia de él. Era una tierra que no conocía a nadie. A nadie. Habrá sido difícil, pero él obedeció. Y usted tiene que obedecer, porque la bendición de Dios va a venir con multiplicación en su vida. Amén. Ahí está la victoria. Y ahí está la mente de Cristo, que confía en el Señor, que obedece, porque sabe que la victoria va a venir y la multiplicación va a venir. ¿Quién lo cree, amado? Amén. Denle un aplauso al Señor. Sí. ¿Por qué acaso el Señor Jesús decía, por ejemplo, en Lucas 6:38, den, y se os dará? Y no así nomás. Se les echará en el regazo
una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Porque cuando vos obedeces, el efecto es multiplicativo. Vos no estás obedeciendo cualquier palabra. Vos estás obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, vos obedeces, como hizo Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Y la bendición va a ser eterna. Dice su descendencia, hablando de Jesús que iba a morir en la cruz. ¿Quién la contará? Porque los discípulos de Jesús son millares de millares de millares, amado. Amén. Ahí está la victoria. O sea, la obediencia tiene un poder extraordinario porque tiene un poder multiplicativo. Bueno, hay personas que, no se atreven porque tienen miedo de perder. No lo creen totalmente. Algo obedecen, un poquito. Tal vez alguna cosa que le viene más fácil, pero algunas cosas no está de acuerdo con Dios. Eso no es ser manso y menos humilde, hermano. Está bien, atrévase a creer. ¿Sabes lo que decía Jesús? Que nosotros tenemos que ser como niños en cuanto a la maldad. Y como cree un niño, tenemos que creer nosotros. Y ¿saben una cosa? En realidad, la más tierna infancia, me refiero, ¿no es cierto? Es realmente algo de dependencia absoluta. O sea que carece de orgullo. Carece de orgullo, depende de su papá, de su mamá, de la gente grande. Y cree todo el niño, ¿no? Esta mañana estuvo predicando el pastor Jorge en cuanto al tema de que no hay que mentirle a los niños. No hay que mentirle a los niños. Y yo pensaba, y sí, a mí me mintieron. ¿Con qué? Con los Reyes Magos. Hermano, cuando me contaron que eran los padres, yo no lo podía creer. No puede ser. Sí, si yo ponía la comida para los camellos y se la comían, y yo ponía el agua para los camellos y la tomaban. Yo cuando me levantaba el otro día me habían dejado un regalo y estaban las huellas de los camellos. Yo lo creía, amado, y así tenemos que ser para con Dios. Eso lo dijo Jesús, amén. Pero cuando encontramos creyentes que dicen, no, esto sí, esto no lo creo. Yo he ido a predicar a creyentes, se suponían que conocían la palabra, para que salieran de la cárcel espiritual donde Satanás lo había puesto, y al darle testimonio de la obra milagrosa del Señor, ¿sabe lo que me dijeron? Algunas personas creyentes. Yo no creo a eso. Yo recuerdo esa persona se terminó suicidando. Hablé con otro hace tantos años atrás, amado, que ya no me acuerdo, que yo le decía, es el demonio que atormenta tu mente. Renunciar, tomar una decisión, son seres espirituales que te van a llevar al mal. No estoy de acuerdo con usted, pastor. No son demonios. Ese también se terminó suicidando en Posadas. Amado, eso no es ser manso, eso no es ser humilde. Él no sabe discernir en realidad lo que la palabra de Dios dice tan claramente, tan claramente. Es el orgullo, es la falta de mansedumbre, es la rebelión interior lo que nos hace perder todas las bendiciones del Señor. Porque llegamos a no creerle o creerle parcialmente y así también lo obedecemos. ¿Viene la palabra de Dios? Bueno, algunas cosas sí lo acepto, otras cosas no lo acepto. Amado, por favor, dejemos el orgullo y la victoria va a venir a nuestra vida. Amén. ¿Qué dijo el Señor cuando dijo, bienaventurado es dar que recibir? Parece que es una frase que el Señor tenía y repetía siempre. Porque ¿sabe qué? Después de
que el Señor partió, el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, recuerda, como decía el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué era más bienaventurado dar? Por la multiplicación que traía eso. ¿Por qué va a ser más feliz dar? ¿Por qué va a ser mejor dar? Porque, hermano, el obedecer, cuando Dios te dice que des, cuando obedeces y te abrís en realidad a ser una persona generosa, entonces te abrís a la posibilidad, hermano, de la multiplicación que viene detrás de la obediencia. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces dice el Señor, perdona y vas a ser perdonado. Ahora, yo le voy a decir, ¿cuántos pecados Dios te tiene que perdonar a vos? ¿Cuánto? ¿Tiene una idea de numérica más o menos? ¿Y cuántos pecados usted tiene que perdonarle a su prójimo? Así, yo me acuerdo que Ramona me miró feo y no me quiso saludar. Y la otra me quedó debiendo, 2, ¿no es cierto? Y la otra, y mi papá un día me castigó y era mi hermano, no era yo, 3. Y tu mamá y mi mamá también por ahí me pegaba y yo no era y me echaba la culpa, 4. Amado, cuente los pecados que tienen que perdonar a los demás. Y saque la diferencia de los millones de pecados que usted ha cometido delante de la presencia de Dios, ofendiendo a Dios. Ofendiendo a Dios. Entonces, cuando Dios te dice perdona, cuando te enseña el Padre Nuestro en la Biblia, el Señor te dice que si vos no perdonás a tus hermanos las ofensas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar los pecados. O sea, ¿nos conviene perdonar o no nos conviene perdonar? Pero claro que sí. Porque si nosotros perdonamos 4, 5, 6, 7 pecados, Dios nos va a perdonar 7,000 pecados. ¿Qué nos conviene, amado? ¿Nos conviene obedecer o no nos conviene obedecer? Por eso el enemigo toma autoridad cuando no sos capaz de perdonar un pecado, 2 pecados, 3 pecados. Cuando has ofendido tanto a Dios, tantas veces, a lo mejor no tenés conciencia, pero realmente así es el mundo espiritual, amado. Por eso Dios expresa su gracia. ¿Qué significa? El perdón es una gracia de Dios inmerecida, quiere decir. Es un regalo, es una concesión que Él lo hace, por bondad, por misericordia. No porque lo merezcamos, pero nos quiere perdonar. Entonces, amá y serás amado. Bendecí y serás bendecido. Perdoná y serás perdonado. No juzgues para que no seas juzgado. Obedece, amén. Obedece. ¿Usted está de acuerdo con la palabra? Porque un día Pedro recibió una orden del Señor. En realidad es una petición, pero obviamente que es una orden, porque decía Pedro, dame tu barca. Bueno, está bien. Jesús la usó la barca y después le dijo, vos amarás adentro, Pedro, y tira la red. Claro, era de día. Pedro le dice, nada, toda la noche estuvimos pescando, Señor, no pescamos nada. Entonces, le habrá mirado la mirada que le echó Jesús, pero en tu palabra echaré la red. Y ya no podían sacar las redes de tantos peces, amado. Se rompían las redes de tantos peces que pescaban. Primero vino la obediencia y después vino la multiplicación. Amén. Atrévase a obedecer a Dios. Atrévase a obedecer al Señor. Porque vas a recibir más. No vas a perder nada, vas a ganar. ¿Quién lo cree?
No, no lo veo muy convencido. ¿Está bien? Por eso le voy a leer esta. Mire, decía Jesús, Marcos 10, 29. Le aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la causa del Evangelio deja casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecución. Claro, porque la cosa de ser cristiano verdadero no es fácil, ¿no es cierto? Pero van a recibir 100 veces más de eso, lo que ustedes han obedecido de rendir al Señor. Cada caso es distinto, ¿no? Y en la edad venidera van a recibir la vida eterna. ¿Es multiplicativo o no es multiplicativo? Porque acá está diciendo 100 veces más. Es que Dios no sabe cómo expresarse para que las personas crean. Es que Dios no sabe cómo convencer, hermanos, a las personas para que puedan confiar en Él. Y les voy a contar una historia. Dice que había un equilibrista. Usted sabe lo que es un equilibrista, ¿no es cierto? También hacemos equilibrio en la economía también, ¿no es cierto? Pero me estoy refiriendo al equilibrista donde tira la cuerda de acero y va caminando por el abismo. ¿Alguna vez lo ha hecho usted? No, sí, seguramente que no, porque si no, no estaríamos acá a lo mejor, ¿no es cierto? Pero hacía entre edificio y edificio, ¿no? Y una vez dice que se le ocurrió hacer unas cataratas muy, pero muy grandes, en el Niágara, ¿no? Entonces, entre Canadá y Estados Unidos, porque está el límite ahí, ¿no? Entonces tiró una cuerda de acero, iba el equilibrista y la gente, ¡wow! ¡Qué bien! ¿No? Y entonces hacía pirueta, entonces le preguntaba a la gente de un lado de las cataratas y del otro, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Que puedo saltar, dar 2 vueltas en el aire y caer sobre la... Sí, sí, y hacía, y lo hacía. Y le aplaudía a la gente realmente que había sido convocada para semejante espectáculo, ¿no es cierto? Y entonces agarró, en un momento soltó, porque vio que los equilibristas por ahí tienen como una vara larga así para equilibrarse y todo eso. Y agarró una carretilla, ¿no? E iba con la carretilla. ¿Ustedes creen que yo voy con la carretilla para allá? Sí, bueno, yo iba impresionante. Y el abismo estaba ahí abajo, amado. Iba la persona y yo con la carretilla por la cuerda de acero. Y entonces, ¿usted cree que yo voy a poder volver con la carretilla? Sí, bueno, y lo hizo. Y entonces cuando terminó del otro lado, dice, ¿ustedes creen que yo puedo llevar una persona acá en la carretilla? Sí. Ah, ¿lo creen? Sí. ¿Quién se anima a ir en la carretilla entonces? Venga usted. Hermano, la gente retrocedió así porque dijeron que creían. Pero ellos no se animaban. No se animaban a hacer. Por eso estoy seguro de algo, amado. Que Dios no quiere solamente que vos sepas o oigas de milagros, sino que participes en los milagros de Dios. Que vos seas partícipe de los milagros de Dios, que sea un instrumento de milagros de Dios, hermano, en la tierra. Eso es para obedientes nada más. Para los que se animan a obedecer su palabra y dicen, sí, Señor, yo creo y obedezco. Amén. ¿Usted cree? ¿Obedece? Bueno, 15 por acá. ¿Se entendió lo del equilibrista, no? Porque por ahí yo cuento algo, después viene el hermano, y pastor, ¿qué significaba eso que no había entendido? No, Señor, a lo mejor tengo que explicar mejor, ¿está bien? El equilibrista dijo, ¿ustedes creen que yo puedo llevar a alguien en la carretilla? Así te dice Dios, amado.
Pues sí, sí, claro, Dios lo puede todo, Dios lo puede todo. Es espectacular. Es un extraordinario Dios de milagros. Bueno, entonces te dice Dios, obedece, dale, vení. No. Lo que pasa es que tengo que hacer eso, Señor. Tengo que hacer aquello. Después, otro día, Señor, cuando me jubile. ¿Está bien? Así dicen algunos a Dios, ¿cierto? No, Señor, todavía no. Pues, cuando me jubile. No, amado. La vida pasa corta. Ahí. Cuando queremos ver, hasta yo me jubilé, amado. Yo voy a ir a la marcha de los jubilados, me parece. No, bueno, hay que conformarse con todo. Está bien, hay que orar mucho por la Argentina. Eso sí, amado. Hay que orar mucho por los gobernantes. Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros, amado. ¿Qué opina usted? Que Dios tenga misericordia de la Argentina. Porque la cuestión de la pobreza es tremenda, tremenda. Hay mucha gente que sufre demasiado. Y tenemos que estar orando para que los gobernantes sean personas honestas, hermano. Necesitamos personas en realidad que no sean egoístas, que puedan hacer las cosas bien para que tengamos un futuro, para que nuestros hijos puedan tener un mejor futuro, para nuestros nietos. Y sabe una cosa, amado, la obediencia tiene un efecto muchas veces en el tiempo. Las consecuencias de la obediencia te va inexorablemente a traer una bendición. Pero muchas veces tiene un proceso esto. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Pedro, humíllese bajo la poderosa mano del Señor y cuando fuere el tiempo, a su debido tiempo, no en el tiempo que vos pensás a lo mejor, a su debido tiempo. Y ahí está la cuestión de la fe, porque la fe y la fidelidad es lo mismo. ¿Está bien? La fe y la fidelidad a Dios es lo mismo, porque la persona sabe esperar, sabe obedecer, sabe en el tiempo perseverar, hermano, obedeciendo, sabiendo que la obediencia es una siembra que traerá cosecha. Amén. Muchas cosas van a pasar hoy, pero muchas veces van a pasar el mes que viene, el fruto de su obediencia que usted hace hoy. O muchas veces va a pasar mucho más allá en el tiempo, pero ahí es donde está Dios que te pide, que te va a exaltar cuando fuere el tiempo, te va a poner arriba. Amén. Había un judío en Persia, cuando estaban cautivos con la cautividad babilónica, los judíos, dice que había un judío que se llama Mardoqueo, cuya sobrina había quedado huérfana, él la adoptó, un hombre justo, un hombre realmente de una visión extraordinaria en cuanto a lo espiritual, un hombre de Dios, un siervo de Dios, ¿no es cierto? Y ¿sabe una cosa? Oh casualidad, que lo que ahora es Irán, le odiaban algunos a los judíos. Y había todo un complot para poder matar a todos los judíos. Oh, mire cómo se repite la historia. Y dice que Mardoqueo, una vez, hermano, le salvó al rey, se llama el rey Asuero, se llamaba, de un complot que él se enteró y le fue a avisar al rey. Y como Mardoqueo no era nada, bueno, se destapó, ¿no es cierto?, el complot, se salvó el rey y quedó registrado en la historia. Y pasó un año, pasaron 2 años. Y ¿sabe una cosa, amado? Una noche el rey Asuero, atención como obra de Dios, ¿no? Una noche el rey Asuero se desveló, no podía dormir y llamó a sus colaboradores que le leyeran las historias, las crónicas que habían pasado en su reinado. Estaba todo escrito. Y cuando le leía, decía, el tal judío Mardoqueo le había avisado del complot que había en contra del rey para matarlo. Y él dice, cierto, este hombre me salvó la vida.
¿Y qué recompensa? Le preguntó a sus colaboradores, le dimos. Nada, Señor, no se le recompensó en absoluto. No, dice, a este hombre hay que recompensarlo. Dice que al otro día, mire cómo Dios hace las cosas, porque esa noche el rey no podía dormir. Dios no le permitió dormir. Esa noche, hermano, tenía que enterarse, recordar a Mardoqueo que había hecho una obra de bien, una obra justa, le salvó la vida al rey, ¿no? Al otro día de esa noche viene alguien que odiaba a Mardoqueo para pedirle al rey para poder matarlo a Mardoqueo. Era toda una trama para poder matar a este hombre justo. Y entonces estaba pensando el rey, a ver cómo recompensar a Mardoqueo, porque claro, se había dado cuenta de que no lo había recompensado. Entonces justo viene este colaborador tan estrecho del rey Asuero, que se llamaba Amán. Le dice, Amán, ¿qué le darías vos de recompensa a una persona que el rey quiere honrar? Y Amán dijo, ese soy yo, seguramente me quiere honrar a mí. Y Amán lo quería matar a Mardoqueo, ¿no es cierto? Pero Amán dijo, no, seguro que me quiere honrar a mí el rey. Entonces dice, rey, yo lo que haría es pasearlo en el caballo real, darle una vestidura que tenga el rey, un adorno en la cabeza como que usted haya usado, y que pueda ser paseado por toda la ciudad proclamándose de que esta es una persona honrada por el rey Asuero, a la cual hay que respetar. Tiene razón Amán, enemigo de Mardoqueo. Hace eso con Mardoqueo, por favor. Y Amán lo tuvo que hacer. Entonces tuvo que conseguir un buen caballo, de los mejores, la vestimenta real, la corona real, se la puso a Mardoqueo y ahí andaba paseándolo. Amán, que lo quería matar a Mardoqueo, lo andaba honrando, diciendo, así hace Dios, el rey con los que quiere honrar, ¿no es cierto? Yo digo, y este hombre, ¿no es cierto?, qué ejemplo que nos da de parte de Dios. Hay muchos cristianos que no aguantan mucho tiempo, ¿no es cierto?, que se cansan, que no esperan la recompensa de la obediencia, de operar de acuerdo al mandamiento de la palabra del Señor. Pero yo te digo, tarde o temprano la bendición te va a venir. La bendición multiplicativa te va a alcanzar. La victoria será tuya. Obedece y no deje de obedecer. Amén. Esto nos muestra la palabra del Señor. A su tiempo vas a cosechar. Amén. A su tiempo vas a cosechar. ¿Quién lo cree? Diga un fuerte amén, por lo menos, con ganas, con fe. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Galatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Pero ¿sabe una cosa? Una de las características fundamentales que tiene la palabra es que la palabra nunca vuelve vacía. Nunca. Así lo declara el Señor. La palabra va a venir y va a querer hacer la tarea. Cuando Habacuc recibió la palabra del Señor, dice la Biblia en Habacuc 2:2, el Señor le dijo, escríbela la palabra en tablillas que se lea claramente para que pueda leerse de corrido, dice. Versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado y marcha hacia su cumplimiento. O sea, venía la palabra, la visión dice acá. Esa palabra es una palabra que también se traduce profecía. ¿Está bien? Escríbela porque a su tiempo se va a cumplir. Va a cumplirse, por más que demore, por más que demore. Aunque parezca tardar,
espérala. Ahí está. Porque sin falta vendrá. El insolente no tiene alma, dice después, alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Amén. Esa fe que le hace esperar, esa fe que le hace esperar, que dice, no, evidentemente Dios prometió, Dios habló, Dios me mandó, yo obedecí, la bendición va a venir. Esto es tan importante que lo entiendas. Eso es tan importante que lo entiendas. Amén. Y ser drástico en cuanto a la obediencia. Yo te lo puedo aconsejar de todo corazón. Sé drástico en cuanto a sé meticuloso. Sé hasta ligeramente obsesivo. Amén. Pero en buen sentido, ¿no es cierto? Para obedecer a Dios. No obedezca como te parece ni como se te antoja. Cuando el Señor le habla a Moisés, le dice, vas a hacer un tabernáculo para reunión, allí donde yo estaré, y perdonaré el pecado de mi pueblo, ahí me van a adorar, ahí me encontraré contigo, y los materiales van a ser así, los colores así, el diseño fue meticuloso, fue verdaderamente un diseño, no sé, pero muy estudiado, ¿está bien? No podía Moisés hacer el tabernáculo de reunión como le parecía, como le venía en gana. Y los materiales van a ser estos, no va a ser cualquier material. Las medidas son precisas, no debía hacerse de otra manera. ¿Sabes lo que nos quiere decir el Señor así? Es que no es como nosotros queremos. Si nosotros nos queremos encontrar con Dios, es como Dios quiere, como Dios manda, como Dios enseña y como Dios está diciendo en su palabra. Amén. Porque hay muchos cristianos que por ahí dicen, Dios, pero ¿qué dice Dios en la palabra? ¿Qué te dice Dios en la palabra? Amén. Yo no sé si me pusieron la música porque la cosa hay que cortar. Pero digo, sea drástico, sea exigente consigo mismo. Sí, le va a traer bendición. No sea cómodo, no sea, como dicen los centroamericanos, flojo. ¿Está bien? Sea meticuloso en el tema de la obediencia, porque Dios va a prosperar su vida. Y aunque tarde, la bendición vendrá. ¿Lo cree? La bendición vendrá. Y entonces había que hacer, por ejemplo, de oro el tabernáculo, de plata, de bronce, de piedras preciosas. Cómo hacer el lugar de las ofrendas, cómo debían hacer para traer las ofrendas a Dios, cómo debían vestirse los encargados del culto, los que iban a llevar adelante, ¿no es cierto?, los sacrificios, las ofrendas, iban a limpiar ese lugar, cómo debían vestirse. No era para cualquiera, eran preparados meticulosamente. Y ahí está la mente de Dios. ¿Está bien? ¿Por qué Jesús realmente podía, no sé, Jesús decía lo que yo veo que hace el Padre, eso es lo que yo hago. Hablaba de visión. Tenía tanta comunión perfecta con el Padre que veía lo que era la voluntad de Dios para ejecutarla. Tenemos que crecer en la obediencia. Tenemos que crecer en la obediencia. No podemos tener una obediencia parcial, porque Dios nunca va a terminar la tarea que comenzó en nosotros. Decídase a creer en Dios. Decídase, entréguese totalmente en cuerpo, alma y espíritu, y el Señor le va a dar la plena bendición que usted busca. Amén. No sea una persona que algunas cosas que le gusta solamente obedece. No. Ese tabernáculo era para que la gloria de Dios se manifestara.
Porque eso es lo que queremos en definitiva, que Dios se manifieste en nuestra vida, amado. Pero Dios, como exige y sabe quién es quién, entonces no te va a dar todo lo que vos querés hasta que no obedezcas plenamente. Así era Jesús, así era su pensamiento, así era su mansedumbre, así era su humildad. Amén. Así era su humildad, amado. Y le voy a leer este pasaje porque verdaderamente, ¿no es cierto?, el Señor tenía con sus discípulos ya algunos problemas. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? O sea, Jesús tenía problemas. Después iban a madurar, seguramente después iban a aprender. Tenemos un camino de crecimiento, amén, es cierto, pero tal vez la decisión es hoy de obedecerle. ¿Qué opina usted? Confíe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es creativa. Usted sabe, cuando Dios desata la palabra, es para crear. Usted dice, ¿para crear qué? Y para crear las cosas que usted no puede hacer, para multiplicar sobrenaturalmente. Envió la palabra y lo sanó, dice el Salmo 107. En realidad, amado, la palabra de Dios es creativa. Cuando viene la palabra de Dios, obedécela, porque Dios va a hacer un milagro creativo en tu vida. Y aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero obviamente para aquellos que creen y obedecen, esa era la mentalidad de Jesús, amado. Ese es el pensamiento. ¿Está bien? Creía y obedecía. Creía, obedecía. Era manso y humilde. Por eso tenía descanso en su alma. Él tenía serenidad. Él tenía visión. Él tenía una paz profunda. Tenía una mente perfecta. Porque sabía lo que estaba haciendo. Sabía que lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Estaba absolutamente sujeto a Dios. Y ahí está la clave para que su vida tenga victoria. Amén. Y termina ahí en 6:47 diciendo, les voy a decir a qué es semejante un hombre que dice que oye mis palabras y las pone en práctica, y otro que no las pone en práctica. Y viene la comparación, ¿no? El que oye la palabra y las pone en práctica porque las obedece, ¿no es cierto? Porque las cree de verdad. Va a estar edificando sobre algo firme, cimiento fuerte, cimientos profundos. Vendrán los problemas, vendrán las dificultades en la vida, pero esa casa no va a caer. Pero que escucha mi palabra y las escucha, pero no las obedece, entonces va a ser una persona que hizo su casa, pero no hizo cimiento. No hizo cimiento. Cuando vino el viento, y el otro día tuvimos un tremendo viento acá en la ciudad, yo en la casa sentía ¡pam! ¡Pum! Salgo afuera y era una chapa, hermano. ¡Oh! ¡Pum! Así la chapa. Y diga que era larga, ¿no? ¡Pum! Así la chapa. Se levantaba así, hacía ¡pum! La chapa. Y en medio de la lluvia, amado, Dios me dio destreza de equilibrista. Me subí con una piedra así al techo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y entonces no me quedaba otra, amado, si no me iba a destechar el viento. ¿Está bien? Decí que la chapa era larga, ¿no? Le puse la piedra, Dios me dio la sabiduría de equilibrista, me bajé de la escalera ahí, temblando más o menos, pero lo logré. Amén. Bueno, pero realmente, amado, el que no obedece la palabra, las tormentas de la vida le va a echar abajo la casa. O sea, está hablando metafóricamente de la vida de la persona que puede ser destruida. O sea, escuche, crea y obedezca, porque así era la mente de Cristo. Amén.